De alguna manera perdimos el asombro y Él nos está llevando de vuelta a Él. De repente nos hemos vuelto confianzudos. No sé si ustedes utilizan esa palabra. En mi pueblo va más allá de la confianza. Confianzudo, dice la Escritura, entrar confiadamente al trono de la gracia, pero no dice confianzudamente. De repente y necesitamos adquirir aquella actitud como la de Isaías. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6? Dice: vi yo al Señor, Él es alto, Él es sublime. Y tengo que decirles que mi parte favorita es la siguiente. Dice: y sus faldas cubrían el templo. Es que nunca la atención nuestra debe de estar puesta en los templos, en las estructuras, sino en la persona de Dios. Por eso dice: Él es alto y sublime, y con sus faldas es como que Dios le dijo a Isaías: pon la atención en mí, y con sus faldas tapó el templo. Dice: ponla en mí. Isaías dice: Él es alto, Él es sublime. Isaías se asombra tanto que expresa una frase. Dice: ay de mí. Debemos de regresar a ese ay de mí. Dice Isaías: ay de mí, que soy hombre, soy carne y huesos, ante el mismo Dios voy a morir. Él estaba absolutamente asombrado. Cuando nos habituamos a la persona de Dios y a la presencia de Dios, corremos el riesgo de perder el asombro. Y cuando perdemos el asombro, quitamos la mirada de la persona, nos habituamos a su presencia, porque en su misericordia Él se mueve en medio nuestro. Curiosamente, este capítulo 6 de Isaías empieza con una frase que no tiene mucho sentido si uno no conoce un poco la historia. El capítulo 6 de Isaías comienza de la siguiente manera: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. ¿No les parece interesante que hasta que murió Uzías, el profeta Isaías dice: vi yo al Señor? Segunda de Crónicas, capítulo 26, habla de esto. Es la historia de Uzías. Dice la Escritura que Uzías tenía menos de 15 años cuando comenzó a gobernar en Israel. Comenzó a hacer buenas cosas. Dios lo dotó de mucha inteligencia. Imagínense ustedes que dice la Escritura que él era amante de la agricultura y recibió de parte de Dios inteligencia para poder hacer sistemas de riego y que fuese muy productiva esta actividad. Luego Dios le dio inteligencia y él comenzó a fabricar, a diseñar y fabricar armamento de guerra para defender al pueblo, como nadie más lo había hecho. Luego dice que comenzó a diseñar maquinaria de guerra, primero armaduras y demás, esto todavía no se usaba tanto, y luego hasta máquinas de guerra, y bueno, fue algo tremendo. Dios le daba tanta sabiduría una y otra vez que Uzías se habituó. Y un día Uzías dijo: oh, quiero hacer algo, porque tengo ganas de hacerlo. Y dice que entró a la casa de Dios, tomó un incensario y comenzó a ofrecer incienso. Los sacerdotes corrieron. Dice que más de 70 sacerdotes corrieron y le dijeron: rey, usted tiene que salir de acá. Él dijo: no, se enojó, porque yo tengo que salir de acá. Soy un hombre muy inteligente, Dios me ha dado sabiduría, yo puedo ofrecer incienso. En ese momento le comenzó a aparecer lepra en la frente.
Y los sacerdotes le dijeron: usted tiene que salir de acá porque usted va a morir. Estamos viendo lepra en su frente. Y ahora no tuvieron que forzarlo mucho para salir. Él salió corriendo con ellos. Dice la escritura que este hombre murió solo en un lugar apartado. Nadie le volvió a ver. Su liderazgo quedó nulo. Todo lo que había hecho quedó ajeno a él y no se vuelve a mencionar nunca más. ¿Sabes qué pasó? Que Uzías perdió el asombro. A veces hemos caído en el asombro. ¿Qué está haciendo Dios hoy con su iglesia? Llevándonos de vuelta al asombro. Usted ve que en el mismo Isaías capítulo 9 dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dice: el principado es sobre su hombro, es el príncipe, y se llamará su nombre. ¿Y sabe cuál fue la primera característica que le fue revelada a Isaías? ¿Alguien la sabe? Admirable. Es lo primero. Fue lo primero. Isaías dice: antes que nada, Él es admirable. Cuando uno pierde el asombro, uno dice: bueno, sí, Dios, Él está porque tiene que estar, porque somos sus hijos y Él tiene que presentarse en medio de sus hijos y demás. Hemos perdido el asombro, pero ¿saben qué? No somos la primera generación que pierde el asombro y tiene Dios que llevarnos a recuperarlo. Te voy a invitar a un pasaje para tomar este tiempo. Mateo capítulo 17. Ya quienes han estado estos 2 días ya vieron la dinámica un poco. Dios nos va guiando por donde Él quiere. Así vamos a continuar. Mateo capítulo 17. Te voy a dibujar otro cuadro más, como lo hemos hecho hoy varias veces. En los capítulos anteriores a este, los discípulos de Jesús han sido testigos de montones de milagros, cosas sobrenaturales. Pero cometieron un grave error: se habituaron a la persona de Dios en Jesús. Se habituaron. Se acostumbraron de tal forma que ustedes van a ver en el capítulo anterior, capítulo 16, que Jesús tiene que llamarle Satanás a Pedro. Porque es que ya se habían habituado tanto que Pedro ya no conectaba la lengua con el cerebro cuando hablaba. Le hablaba de cualquier manera. A Jesús había perdido el asombro. Ya se había habituado tanto que hasta hubo un momento, como suele suceder cuando perdemos el asombro ante la persona de Dios, que hasta obstruimos la obra y los planes de Dios. Y por eso Jesús tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, porque Pedro le estaba diciendo: no, ¿cómo que vas a morir? Eso no puede ser. Te voy a dar un consejo. Pedro le dice: yo te aconsejo que no mueras. Ya él había perdido el respeto, el asombro y todo, y ya le estaba diciendo a Dios qué hacer. Porque eso sucede cuando perdemos el asombro en la adoración. Terminamos diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabe a quién le pasó esto también? A Marta, la hermana de María, que eran hermanas de Lázaro. María está a los pies de Jesús, totalmente puesta su atención en la persona de Dios, en Jesús. Y Marta está en otro lugar, en Palestina, y en este contexto la cocina de las casas estaba en el patio trasero. Entonces Marta se la pasaba allá y de repente entró a la sala de la casa, se acercó a Jesús y le dijo: dile que me ayude. Esos son los disparates en los que caemos cuando creemos que ya conocemos todo, ya entramos en confianza. Los capítulos antes del 17, Mateo, describen cómo ellos fueron testigos de muchos milagros. Jesús no hacía unos cuantos milagros. Dice la escritura que Jesús llegaba a un pueblo y sanaba a todos los enfermos del pueblo. Eso era
sobrenatural, poderoso. Ellos se habituaron a eso. Sí, ya sabemos qué es lo que va a hacer, porque Él ama a la gente. Vamos a llegar a tal pueblo y Él va a sanarlos a todos. Ya sabemos qué es lo que va a hacer. ¿Qué? ¿Vas a sentarte un rato a hablar con la samaritana? Pues nosotros vamos a ir al Oxxo a conseguir algunos dulces. Se habituaron. Es posible que nosotros hubiésemos hecho lo mismo, pero si fantaseamos un poco, nosotros no le hubiésemos despegado ni la mirada ni nada a la persona de Jesús, ¿no es cierto? Pero bueno, dije fantasear porque a veces a uno y perdemos el asombro y lo hacemos. Y ellos habían sido testigos de toda esta grandeza y demás. Ellos pensaron que ya lo conocían todo. Es posible que le decían a la gente: pues, si quieres saber algo de Jesús, envíame un WhatsAppazo y yo te puedo hablar de Él. Jesús se dio cuenta de esto. Jesús dijo: los muchachos se habituaron ya. Y no puede ser, porque si pierden el asombro se vuelven inefectivos. ¿Sabe por qué mucho adorador pierde efectividad? Porque perdió el asombro. El asombro te mantiene rendido, y el estar rendido te da autoridad y te potencia. Y Jesús dice: no, ellos se habituaron. Ellos ya no se sorprenden de lo que yo hago. Soy uno más para ellos. Hasta me faltan el respeto cuando me hablan. Yo sé lo que voy a hacer. Me voy a revelar a ellos una vez más, pero como nunca antes lo he hecho, y les voy a devolver al asombro. Eso es lo que está haciendo Dios hoy con su iglesia. Ahora podemos leer el capítulo 17. Entonces, todos estos disparates del capítulo 17, hay toda un revolú de cosas ahí. Y 6 días después de todo eso, que era muestra de que habían perdido el asombro, dice la escritura, y 6 días después Él llevó a cabo su plan para devolverlos al asombro. ¿Sabes qué? Estamos en el 7º día. Estamos en el momento en donde Dios nos está llevando al asombro de nuevo. 6 días después, Jesús tomó y fue muy estratégico, tomó a Pedro, a Jacobo, que era su asistente personal, y a Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Salvador, Pedro, Juan y Jacobo dijeron: un momento, ese no es el maestro que nosotros conocemos. Nos está enseñando algo que no conocíamos de él. Ese día Jesús decidió presentarse ante ellos de una manera en que ellos no le conocían. Se transfiguró y brillaba como el sol. Fue tan impactante que Pedro dijo: ¿y qué tal si nos quedamos unos cuantos días a acampar acá? Pedro le dijo a Jesús: ¿quieres que hagamos acá unas tiendas de campaña y nos quedamos? Es que ahora Pedro estaba asombrado. Y cuando te asombras de nuevo, quieres habitar con Él y no quieres alejarte de Él. Y Pedro le dice: oh maestro, estoy viendo algo en usted que antes no veía. No quiero alejarme de esto, no quiero dejar esto, estoy asombrado. Y Jesús hizo algo que a algunos les parecería un poco soberbio, no a nosotros. ¿Sabe quiénes eran los héroes nacionales en ese momento? Moisés y Elías. Entonces Jesús dice: a esto les voy a mostrar algo de mí
que no conocen. Voy a romper con eso que se habituaron y los voy a llevar de nuevo al asombro. Y de repente aparece Jesús con sus dos héroes nacionales conversando de tú a tú. ¿Se imagina que un día su papá llega a casa con Cristiano Ronaldo y Messi y dice: vieja, vinimos a almorzar? Le aseguro que usted no va a volver a ver a su papá igual. Usted va a decir: oh, mi papá es un grosso, dicen los argentinos. Uf, ¿qué es esto? ¿Cómo mi papá conoce a esa gente? Y te asombra. Y Jesús está platicando con Moisés y con Elías. Y Pedro, Juan y Jacobo están con sus celulares así. Esto ya lo publico. Apenas bajemos del monte, porque acá no hay buena señal. Apenas bajemos del monte, lo publico. Estaban asombrados, se habían habituado, y Jesús lo entendió. Y Jesús no los condenó. Él dijo: esto sucede con mi pueblo, de cuando en cuando se habitúa a mí y terminan haciendo disparates. Ya él sabía que en el desierto se habían habituado a él y habían terminado adorando a un becerro de oro. Ya muchas veces había pasado. Pero esta vez él dice: los voy a volver al asombro, porque no quiero que pierdan la potencia que he puesto en ellos. Y lo ven platicando con Moisés y Elías, con Iron Man y Thor. Y estos tres dicen: no, esto no lo habíamos visto nunca en Jesús. No, esto es asombroso. Esto es asombroso. Y seguramente se decían: realmente no conocíamos tanto como creímos de él. ¿Qué es esto? Esto es otro nivel. Eso está haciendo Dios con nosotros hoy. Nos está llevando de nuevo al asombro. Fue tanto el asombro que entró temor en ellos. Por eso Jesús les dice: no teman, no teman. Asómbrense, pero no teman. El Señor le dijo a Moisés que lo iba a llevar a una tierra prometida, ¿cierto? Les voy a hacer una pregunta. ¿Entró Moisés en la tierra prometida? ¿Están seguros? ¿Y cómo aquella noche Moisés estuvo en el monte, en la tierra prometida? Sí entró. 1500 años después él entró. 1500 años después puso sus pies en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando Dios te promete algo, Él lo cumple. Nosotros decimos: Moisés nunca entró a la tierra prometida. Sí entró, porque esa noche estuvo en el monte. Él nos está llevando de nuevo al asombro. ¿Cómo yo sé que he perdido el asombro? Porque veo a Dios hacer cosas y no siento nada. De hecho, el asombro no debería de darse porque Él haga cosas, debería de darse por Él, ¿sí? Asombrados por Él. Hay síntomas para saber cuando hemos perdido el asombro, y es cuando dejamos de valorar a la persona de Dios. Es posible que usted diga: no, pero no diga eso. Yo estoy acá porque yo amo a Dios. Sí, pero ¿saben qué? Nosotros podemos decir amar a Dios, pero de eso a amarle realmente es otra cosa. Con frecuencia la gente dice: yo amo a Dios, yo amo su presencia. Somos como muy almáticos con eso. Hay un relato en Lucas 7 del que yo quisiera que podamos extraer algunas cosas en los siguientes minutos. Se nota cuando a alguien Dios no lo asombra por la forma en la que habla y actúa ante Dios.
En Lucas 7, a partir del verso 36, se relata una historia tan edificante. Hace unos 3 años me invitaron a una conferencia que se llamaba La Presencia de Dios. Y yo traté de ser muy diligente y responsable y comencé a preparar mi bosquejo para la plenaria en esta conferencia. El nombre de la conferencia: La Presencia de Dios. Tal vez para los que vinieron hasta ahora en la noche, vamos a tener que comentarles que estos días no es como una especie de monólogo, que los que estamos acá hablamos hacia allá y ustedes escuchan, sino que ustedes han estado participando estos 2 días, así que siéntanse en libertad de compartir también. Y yo dije, vamos, esta gente está deseosa, anhelante de la presencia de Dios, y todas sus canciones hablaban de la presencia de Dios. Y cuando faltaban como 5 minutos para que yo tomase el micrófono, Dios me dijo así: ¿estás seguro de hablar acerca de ese bosquejo que tienes ahí? Porque el bosquejo trataba del anhelo por su presencia. No había dudado de ese bosquejo por semanas. Pero 5 minutos, es que él hace esto, él hace eso. 5 minutos antes me dice, ¿estás seguro? Y que Dios te diga, Josué, que Dios te diga, ¿estás seguro? Ya no, ¿qué vas a estar seguro? En ese momento uno tiene que ser enseñable y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y fue muy fuerte porque Dios me dijo, esta gente no ha entendido que no basta con invitarme, no es suficiente con invitarme. Un verdadero adorador sabe invitar, pero también sabe atender y anhela retener. Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente, pero no habita en todo lugar. Él solo habita en los lugares donde se le proporciona el ambiente que a Él le agrada. Vamos, no se asombre, eso está en la Biblia por todo lado. Jesús le dijo a sus discípulos, me voy a quedar en casa, ustedes van a ir a hacer la obra de Dios hoy. Y les voy a dar una recomendación que es lo que yo siempre hago, les dice Jesús. Vayan a todo lugar, denle oportunidad a todo lugar, a cualquier colonia, pequeña, grande, vayan a todo lugar. Y si el lugar no tiene el ambiente correcto para recibir lo que ustedes llevan, salgan de él. ¿Quién lo dijo? Esa es la naturaleza de Dios. Él no se mete en cualquier lugar. Un adorador entendido, asombrado, sabe invitar, sabe atender a Dios, porque anhela retener a Dios, siempre mantener el ambiente propicio para que Él quiera estar allí y se manifieste allí.